Bienvenidas. Sí, buenas tardes. ¿Qué hora tenemos por allá, Maura? ¿Mande? ¿Qué hora tenemos por allá, por donde estás tú? Acá en México son las 3:05. Ah, ya, tienen 3 horitas menos que aquí. Bien, bien, Sí, bien. Hola, sí. Francisca, ¿cómo está ahí? Hola, bien, bien, gracias Carola, ustedes. ¿Tú? Muy bien, gracias, gusto verte. Hola, hola, Estefanía. Bienvenidas todas a esta segunda y última sesión. Por ahí está la Andrea también, Villena, Nerit. Ah, se cayó la Andrea. Y vamos a esperar que terminen de conectarse las que están en proceso, porque me parece que ahí está, ahí se pudo conectar Aileen y Andrea, que estaban en proceso de conexión. Me parece que estamos todas. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Hola, Qué rico verte. Igualmente. Nada, bienvenidas de vuelta a esta segunda y última sesión de este seminario sobre LIG y multimodalidad. Ya tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Una primera aproximación al tema. Abordamos las multimodalidades, ¿cierto? Desde la perspectiva de los lenguajes contemporáneos, de los paradigmas contemporáneos, ¿no? Es sumamente necesario aproximarnos al fenómeno de las multimodalidades, comprendiéndolo también como fenómeno cultural, porque desde ahí es donde también nosotros podemos identificar los desafíos para les mediadores, ¿verdad? Entendiendo que somos parte de un contexto no cultural que implica cambios de paradigmas. No es simplemente hagamos algo divertido, hagamos algo cool, ¿cierto? Sino aprendamos a leer, a hablar de lectura, ¿no? Acorde con las culturas contemporáneas, con los sistemas de pensamiento que están, ¿cierto? Que están hoy operando en las generaciones, sobre todo en las generaciones de los jóvenes, niños, niñas. Entonces, bueno, yo ya les había adelantado un poquitito, esta sesión de hoy vamos a hacer un zoom, ¿cierto? Hacia uno de los lenguajes multimodales que tiene que ver con el mundo, con la amplia gama de lo que llamamos en la sesión anterior lo verboicónico, ¿cierto? Que tiene que ver con aquellos lenguajes que dentro de su condición inherente multimodal, dentro de todas las posibilidades de lenguajes posibles de combinar, escogen una dupla que es predominante en las generaciones contemporáneas, ¿verdad? Y en la LIG sobre todo, que es la interconexión entre texto e imagen. Y luego desde ahí vamos a hacer la bajada más específica a un género específico, que es el más importante hoy por hoy de la LIG, y aquí mis colegas que trabajan en narrativa gráfica pelearán conmigo y yo me defenderé, que es el libro álbum, ¿ya? Hola Maura desde Aguascalientes, mira qué maravilla, qué entretenido poder tener estas instancias. Ojalá que sigamos en contacto, sin duda. Entonces, bueno, les voy a compartir, ya les voy a compartir la presentación. Vamos a comenzar a hacer esta aproximación, ¿cierto? Desde, haciendo un pequeñísimo repaso, un brevísimo repaso, ¿cierto? En relación a lo conversado en la clase anterior. Como siempre, ustedes ya saben, somos poquitas, aprovechémoslo, pueden abrir el micrófono cuando quieran, para preguntar, para aportar, sobre todo para aportar al debate, muy importante, ¿verdad? Y también a través del chat, yo lo voy a estar mirando constantemente, así es que hagamos una sesión fluida, tal como la anterior que funcionó súper bien, muy dialógica, ¿no? Entonces habíamos partido la sesión anterior con esta pregunta, ¿no? Hicimos un pequeño cuestionario online y había una tendencia muy mayoritaria que proponía que esta consigna, que es tan común ya en los medios de comunicación, en las voces adultas en general, a mucha gente de los aquí presentes no les convencía, ¿no? Muchos dijeron que no estaban de acuerdo con esto. Y empezamos a desmenuzar el tema, ¿no? Finalmente para preguntarnos
Finalmente, ¿qué es lo que no leen? ¿Ah? Y nos fuimos decantando por la idea de los lenguajes. ¿Será que lo que no leen son letras? ¿O lo que leen menos son letras? ¿No? Problematizamos los lenguajes, ¿no? Viendo las diferentes opciones de lectura que existen, los diferentes lenguajes que existen. Hablamos de leer mapas, de leer estrellas, de la oralitura, ¿no? Tantas formas de leer, tantos lenguajes, tantos códigos, ¿no? Y cómo también hay un gesto muy hegemónico a la hora de instalar la lectura de palabras, de letras, como la única valedera. En línea con, estoy pasando súper rápido, ¿no? Pero para un poco llegar al núcleo, en línea con este cambio de paradigma del que conversamos, que yo lo caractericé a partir de las propuestas de Ángel Rama en la ciudad letrada, ¿cierto? Un paso entre esta ciudad letrada a el paradigma de las multialfabetizaciones, ¿no? Y la ciudad letrada tendría que ver precisamente con el gesto del conquistador, ¿no? El gesto colonial, de imponer la letra escrita por sobre otros códigos, otros lenguajes, ¿no? Sobre todo aquí hablando desde Latinoamérica, como lo hace Ángel Rama, como la oralidad en este caso, ¿cierto? Y cómo entonces desde ese minuto, ¿no? desde el inicio de las lógicas conquistadoras que luego se siguen replicando hasta nuestros días, no se ha instalado la letra escrita como la hegemónica en desmedro de todas las otras que pasan a ser menores, literaturas, si es que, ¿no? Los lenguajes menores, ¿no? Entonces incluso hoy en día los propios lectores de literatura que no sea netamente textual o canónica, o verbal, incluso los propios lectores, digo, no se consideran a sí mismos lectores. Hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de cómo muchas adolescentes, cuando tú les preguntas si son lectores, si leen, dicen que no, aun cuando son excelentes lectores de narrativa transmedia, por ejemplo, y no lo saben. ¿Ah? Y todo esto tiene que ver con una lógica donde la letra escrita se ha impuesto con sangre como la única valedera. Veíamos entonces cómo desde ese paradigma estamos transitando por un tema de cambio tecnológico, de globalización, de cambios culturales, a un paradigma multialfabetizado, donde nos vemos desafiados a leer diferentes lenguajes, ¿no? De manera paralela, incluso de ser capaces de decodificarlos y de integrarlos y de interrelacionarlos. Y el cambio tecnológico, ¿no? El mundo digital, el mundo multimedia, es probablemente el mejor ejemplo para comprender lo que significa una lectura multialfabetizada, ¿cierto? Estoy en línea leyendo una imagen, leyendo texto, leyendo videos, música, no todo es un entramado de diversos lenguajes y yo como lector me veo desafiado, desafiada a interpretarlo y a conectarlo entre sí, ¿no? Esto requiere entonces una actitud mucho más activa, una presencia mucho más activa del lector, de la lectora, ¿cierto? El paradigma multialfabetizado. Y dentro de todo este paradigma de las multialfabetizaciones también veíamos como hay una innegable, un innegable predominio de la imagen, ¿ya? Dentro de esta cultura y de estas multialfabetizaciones. Lo cierto es que la imagen es el lenguaje que domina hoy en día a estas generaciones, ¿cierto? Y aquí le robábamos el concepto a Italo Calvino, ¿verdad? Habíamos definido entonces en esta línea las multimodalidades, ¿no? Que es el núcleo del seminario que estamos desarrollando, ¿cierto? Un campo de estudios en proceso de expansión, en pleno proceso de expansión, ¿no? Tenemos como referentes la semiótica social, ya sería como el referente clave, sobre todo de Kresi, Ivan Lewin, ¿verdad? Ellos han sido como los núcleos, ¿no? Teóricos desde donde se ha desarrollado una amplia gama de estudios al respecto. Y el texto en este caso no sería solo textual, ¿verdad? Sería sino un ensamblaje complejo donde intervienen diferentes modos semióticos, diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces, lo interesante de todo estudio multimodal es que la aproximación a cada objeto de estudio va a ser multidisciplinaria, ¿verdad? Porque si yo estoy trabajando con un objeto en el que interviene lo visual y lo sonoro, necesito aproximarme desde ambas disciplinas, ¿verdad? Y en el caso que nos convoca hoy en día, si yo me aproximo al objeto visual, a un objeto cultural que incorpora lo visual y lo textual, necesito tener nociones
o bien hacer derechamente estudios multidisciplinarios que incorporen expertos investigadores en estudios visuales, aparte desde los estudios literarios textuales propiamente tal, ¿verdad? Entonces es muy bonito ahí cómo se ensamblan también diferentes disciplinas y perspectivas. Esta es la aproximación al fenómeno de la multimodalidad. Entonces aquí citamos a Calvino a raíz de Fanuel Anand Díaz, que ha sido de los grandes estudiosos del libro Álbum, y quien aporta algo súper interesante para llegar al meollo del asunto. Él propone que dentro del contexto de la modernidad, ¿ya? Porque no se olviden de que cuando hablamos de que estamos en la posmodernidad, hipermodernidad, modernidad tardía, época del capitalismo financiero o como se le quiera llamar, seguimos siempre dentro del paradigma moderno, ¿no? Es una exacerbación de lo moderno, nuestro momento actual, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto de la modernidad, esta civilización de la imagen para, según Fanuel Anand Díaz, digamos, es un poquito una expresión reductiva, ¿verdad? Porque lo que propone Fanuel Anand Díaz es que más que una hegemonía o predominancia de la imagen por sí sola en los lenguajes contemporáneos, lo que más hay es otra cosa. Es una cada vez mayor dependencia de lo visual respecto de la palabra. O sea, la palabra cada vez se va viendo más subyugada, ¿ah? Más subordinada, más dependiente de la imagen. Por lo tanto, lo que observa Fanuel Anand Díaz, ¿ya? Es un fenómeno netamente multimodal. Esta vez ya no en el contexto de lo multimedia, de lo tecnológico propiamente tal, que tiene que ver con el desarrollo de la multimodalidad verbovisual, ¿verdad? Iconotextual, ¿cierto? Esta dependencia de lo visual y de lo textual como clave, ¿ya? De este momento contemporáneo. Y de ahí es donde surgen entonces estos varios neologismos que podríamos nosotras inventar otros, ¿cierto? Comunicación logoicónica, iconotexto, narración gráfica, lenguaje verboicónico, y así podemos seguir enumerando e inventando diferentes formas de aglutinar lo textual y lo verbal dentro de un mismo lenguaje híbrido, ¿verdad? Complejo. Dentro entonces, ya bajando, ¿cierto?, a este tipo de comunicación logoicónica, donde presentábamos algunas trayectorias de los géneros de la LIG, ¿no? Donde podemos observar los lenguajes iconotextuales. Hay alguien con el micrófono abierto, me parece que Estefanía. Sí, podemos comprar bolillo y hacer panada. Javi, no sé si se puede ayudar, porque Estefanía está con el... Ahí está, gracias. Ahí está. Ahí. Silenciado. Estamos entonces. Teníamos entonces iPod Collection, que sería un buen ejemplo, ¿verdad?, de narrativas multimedia, ¿verdad? Narrativas digitales, ya donde se aglutinan varias cosas, varios lenguajes aquí, no solo lo verbal y lo visual, ¿cierto? También aquí tenemos lo sonoro, ¿ya? Y la imagen en movimiento, ¿verdad? Tenemos corazones delatores que laten, ¿verdad? Entre otras cosas. Tenemos libro álbum a la izquierda con Leo Lionni, tenemos narrativa gráfica con Art Spiegelman, Maus, ¿no?, la grandísima novela gráfica de todos los tiempos, digamos, el eje, el pivote de toda la historia posterior de la narrativa gráfica, que parte importantísima del desarrollo de la narrativa gráfica tiene que ver con la memoria histórica, muy gracias a Maus, o por alguna razón, ¿verdad? Una parte muy importante de la trayectoria que siguió la novela gráfica desde sus inicios tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. En el caso de Maus hablamos del holocausto nazi, ¿verdad? Pero en Chile ha habido una gran proliferación de novelas gráficas vinculadas con la dictadura militar de Pinochet, ¿verdad? El golpe de Nicolás Cruz, ¿verdad? Ese maldito Allende, en fin, un montón. Y abajo tenemos otra trayectoria que yo les adelantaba que menos abordada, menos conceptualizada y estudiada, así que nosotros estamos en eso ahora, ¿no? Que investigando el álbum lírico, ¿verdad? Es siempre álbum, pero desde un sustrato, desde la poesía,
¿cierto? Entonces yo las quiero invitar a revisar, ¿no?, en profundidad el álbum, ¿ya? Y para eso vamos, cómo no, a citar a Anthony Brown, que dice lo siguiente. Dice: los niños generalmente tienen una destreza visual mucho más desarrollada que los adultos. Muchas de mis ilustraciones, dice el autor, tienen detalles ocultos, imágenes que cuentan parte de la historia, que las palabras no relatan. Ahí está la clave. Y los niños son mucho más rápidos para detectar esos detalles. Los adultos, en cambio, suelen mirar las ilustraciones rápido, pues creen que con un vistazo lo vieron todo. Entonces se pregunta Anthony Brown, ¿qué pasa con esa destreza visual? ¿Dónde la perdemos entre la niñez y la adultez? ¿Ya? Entonces, muy lúcido siempre, este gran autor de libros álbum, ¿verdad?, que es Anthony Brown, hace referencia precisamente a lo que sería lo central del libro álbum, ¿verdad?, que es, hablando de su propio trabajo, dice: muchas de mis ilustraciones tienen detalles ocultos, imágenes que cuentan parte de la historia que las palabras no relatan. En ese juego está el álbum, ¿ya?, en el que las palabras van a contar una historia que las imágenes no cuentan y viceversa. No basta con tener bellas imágenes a doble página para tener un álbum, ¿verdad? Hay muchos álbumes, perdón, no álbumes, que son vendidos como álbumes, ¿no?, precisamente por sus características visuales, su materialidad, impresionante. Y eso ya hace muchos años Uri Shulevich detectó que eso estaba ocurriendo y dijo: ojo, aquí existe el concepto libro álbum y el formato libro álbum. Eso es solo formato libro álbum, no es concepto álbum, ¿no? Para que haya concepto libro álbum tenemos que cumplir algunas características que las vamos a desarrollar a continuación. No olvidando nunca que el desafío que nos plantea Anthony Brown, ya en sus palabras, es el de reaprender a leer, a dejar de pasar las imágenes rápido, porque creemos que con eso ya lo hemos visto todo, y aprender a leer las imágenes, pero no solo las imágenes, aprender a leer las imágenes dándoles la misma o más importancia que la lectura de texto, y además aprender a integrar, a comunicar, a interrelacionar lo que he leído en cada uno de estos lenguajes, ¿no? Tengo un relato A en imágenes, un relato B en texto, ¿verdad? Y luego tengo que unir, ¿no?, atar cabos. Yo, lector, lectora, voy a tener entonces que establecer ese puente, esa relación entre dos lenguajes, ¿no?, ese procedimiento multimodal, multialfabetizado. Entonces, entrando ya derechamente en el mundo del álbum, aquí tengo varios álbumes que recomiendo en una recomendación sumamente arbitraria y subjetiva, simplemente porque los encuentro maravillosos, porque podríamos ver muchas otras cosas, ¿cierto? Tenemos a Leo Lionni, que es un autor de álbum que no podemos dejar de mencionar, es fundamental. Tenemos a Roberto Innocenti acá, por mencionar uno de sus títulos, está este que es La Casa, pero tiene infinitos otros títulos maravillosos, el Pinocho de Innocenti, una maravilla, por ejemplo, ¿verdad? Está Ciraldo, desde Brasil, ¿no?, en este libro maravilloso que es Flix. Tenemos a Juan Lima, el poeta visual argentino, que hace álbum lírico, ¿ya? Y aquí yo destaco Botánica Poética, que es un libro que he trabajado mucho y que es una maravilla. Taisol, que tiene muchísima, infinita producción de álbum, una autora argentina súper premiada. Y aquí tenemos a la Margaret Wilde, ¿cierto?, con Zorro, que es otro libro precioso, otro álbum. Y bueno, y como para introducir un poquitito, ¿no?, una de las características más importantes del álbum tiene que ver con que, primero, es súper nuevo, súper reciente. No es cosa de todos los días que uno diga: oh, nació un nuevo género literario, ¿verdad? No es algo usual. En el caso del álbum, nace un nuevo género literario en el siglo XX, es muy nuevito, es muy reciente, ¿verdad? Acaba de nacer el libro álbum, ¿ya? Y responde a a los paradigmas, ¿ya?, de la modernidad tardía o posmodernidad. Peter Hunt, con un afán un poco polémico, humorístico, podríamos decirlo, propone esta idea que me parece muy interesante. Dice: el álbum es la única contribución que la literatura infantil ha hecho a la literatura.
Los demás géneros son puramente imitativos, ¿verdad? Y bueno, tiene razón. ¿Ah? Y no es menor que desde la LIG surja un género. ¿Ah? Efectivamente, la LIG, en tanto que literatura, siempre ha desarrollado los mismos géneros de la literatura, por razones obvias, ¿verdad? Pero ocurre que en el siglo XX, desde la LIG, nace un género nuevo, ¿no? Que luego se expande hacia el universo más ampliado de la literatura, ¿no? A la cual pertenece, ¿no? Pero también para adultos me refiero, ¿no? Entonces eso es muy interesante, es una de las cosas tal vez más interesantes del álbum, ¿no? Un fenómeno que surge desde la propia LIG y que luego se expande hacia el mundo adulto, hacia una literatura transversal, podríamos decir, ¿no? Bueno, también tenemos Niebla aquí de Micaela Chirif, otra maravilla de álbum. Aquí está el Pinocho de Inocente. Ser y Parecer, este álbum lírico de Jorge Luján, del poeta argentino maravilloso Jorge Luján, con ilustraciones de Isol. Yo súper recomiendo este también. Y aquí tenemos a la izquierda abajo una maravilla, que si no lo conocen también, por favor, échenle una mirada, rastréenlo. Uno dentro de los muchos fascinantes libros, álbum de Anthony Brown, pero este se llama Las pinturas de Willy. Y es una aproximación sumamente interesante, compleja, inteligente a la historia del arte, ¿ya? Pero a partir de este personaje, ¿no? Que es Willy, que es un leitmotiv, ¿no? Que está presente en varias de sus obras, siempre, bueno, Willy en sí mismo es súper interesante también como personaje, ¿no? Porque es un mono, un gorila, pero en este caso se juega mucho con la naturaleza de Willy, ¿no? Con quién es Willy. Finalmente, no quiero hacer spoiler, pero hay una problematización de quién es el artista, de quién es el autor, ¿verdad? ¿Quién habla? ¿Habla Brown? ¿Habla Willy? ¿Ah? Hay un juego de máscaras muy bonito. Y además hay un juego intertextual súper interesante en esta obra, donde aparecen las pinturas más famosas de la historia del arte, los clásicos, ¿no? El Nacimiento de Venus, la Mona Lisa, pero intervenidos por Willy, ¿no? Desde su propia lectura, releídos, ¿no? Entonces, súper interesante. Y además aparecen leyendas, ¿no? que permiten hacer esta interacción texto-imagen con mucho humor y mucha inteligencia. Lo recomiendo mucho. Vamos a desglosar algunas características fundamentales. Vamos a decir que el álbum es un medio narrativo, ¿verdad? Que bueno, ya sabemos que también puede ser lírico, ya, pero vamos a hablar en este caso del álbum narrativo, en la sesión de hoy. Que se construye con una combinación deliberada, esto es súper importante, súper pensada, entre texto e imagen, en una relación de interdependencia. Y ese tipo de relación probablemente va a ser lo más importante, ¿no? De todos los tipos de relaciones iconotextuales que pueden existir, ¿ya? Que pueden haber de diferentes temas, pues pensemos en Roland Barthes, que desarrolló esto, ¿cierto? El anclaje, releo. Puede haber contradicción entre texto e imagen, puede haber redundancia entre texto e imagen. En el caso específico del álbum, el tipo de relación, ¿no? Que debe haber es de interdependencia. Esto implica que yo no voy a entender la historia íntegra leyendo solo las imágenes, pero tampoco voy a entender la historia íntegra si solo leo las palabras. Va a ser necesaria una lectura de ambos lenguajes, y luego, ¿no? Leerlas, cruzarlas, para comprender, para tener una llegada cabal, integral, a lo que se me está proponiendo, ¿cierto? Otra de las características muy importantes del álbum es que la imagen domina el espacio visual, ¿ya? Es decir, el texto, la letra retrocede, ¿no? Se arrincona, es mucho más breve, ¿no? Deja de tener esa predominancia tradicional, esa hegemonía de antaño, esas sábanas de texto ya no corren en el álbum, ¿no? La imagen, el texto se repliega, ¿no? Y da paso a una predominancia total, ¿ya? De la imagen que
y esto no está escrito aquí, pero es así también, que se caracteriza por la doble página, ¿no? Son grandes imágenes, siempre a doble página, ¿verdad? Entonces, y aquí parafraseando a Fanuel Anand Díaz, que como les digo es de los autores que más ha estudiado el fenómeno del álbum, los textos no pueden ser entendidos sin las imágenes y viceversa, ¿cierto? Bueno, no sé si identificaron de qué álbum se trata esta imagen que acompaña la diapositiva, pero supongo que más de una debe haberlo identificado, ¿cierto? ¿A qué corresponde esa imagen? ¿Conocen ese álbum? ¿Dónde viven los monstruos? Sí, donde viven los monstruos, Francisca. El grandísimo álbum de la vida, ¿no? De Maurice Sendak. Claro que sí, Maura también lo identificó, es como el referente más importante a la hora de hablar de álbumes, ¿verdad? Por otro lado, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, vamos viendo. En este caso, este es otro libro de Brown, ¿no? Voces en el Parque, que seguramente también ustedes lo conocen. Y fíjense qué interesante cómo se produce aquí la relación entre texto e imagen. En un libro tradicional, ¿qué veríamos aquí? Veríamos algo así como, había una vez un niño, ¿cierto? Y hablaríamos del niño, que es lo que vemos en primer plano, y contaríamos algo sobre lo que, la escena que está ocurriendo. Pues bien, el texto aquí dice lo siguiente, dice, en el parque había un perro muy amigable, y Victoria la estaba pasando muy bien. Me hubiera gustado pasarla igual. Entonces tenemos la voz en primera persona de alguien, ya que vamos a asumir que es este personaje que está de espalda, que tampoco sabemos quién es. ¿Ah? Entonces hay mucho no dicho. El álbum trabaja mucho con los no dichos. ¿Ya? Y además tenemos la referencia a una perra, perdón, a Victoria, ¿ya? Que no sabemos quién es Victoria todavía, ¿cierto? Pero se nos habla de un perro muy amigable, y recién nos damos cuenta entonces que hacia el final del plano vamos a ver unos perros jugando, y nos vamos a dar cuenta que el texto está haciendo referencia a esa escena tan lejana visualmente, ¿no? Que hay dos perritos, ¿cierto? Había un perro muy amigable y Victoria la estaba pasando muy bien. Asumiremos entonces que Victoria sería la perrita. Puede ser, ¿no? Pero hay mucha inteligencia y mucho no dicho en esto, ¿verdad? Aquí no hay una relación de redundancia entre texto e imagen. Y eso es una diferenciación importante entre el álbum y otro tipo de géneros, como por ejemplo el libro ilustrado, ¿ya? ¿Qué es lo que más hay en la LIG en general, lo que más ha habido en la historia? El libro ilustrado. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre el álbum y el libro ilustrado? Que el libro ilustrado lo que va a tener son imágenes que apoyan de manera redundante lo que dice el texto. Entonces el texto nos cuenta algo, ¿ya? Y lo que va a hacer la imagen es replicar ese algo, o parte de lo dicho, ¿no? Un poco asumiendo la imagen como en Chile le dicen el arroz, ¿no? El acompañante, que queda bien con todo, ¿verdad? Como un acompañante, como una decoración, ya no con un rol tan protagónico. En el caso del álbum, la imagen tiene un rol protagónico. Si yo leo solo este texto que les acabo de leer, probablemente no voy a entender nada. Si leo la pura imagen, tampoco. ¿Ya? Solo cuando uno, ambas cosas, van a empezar a surgir estos destellos, ¿ya? De articulación de significaciones, ya que hacen del álbum algo tan interesante, ¿no? Exigen una lectura muy inteligente, muy atenta, un lector muy activo, y esa es de las gracias principales que tiene este género. Aparte de lo dicho, también podemos hacer nosotras, ¿no? Lecturas de tipo intertextual, metatextual. Anthony Brown tiene un montón de guiños para todas las edades. Pero aquí, por ejemplo, a muchas les llamará la atención la forma de los árboles, ¿cierto? La forma de las nubes, la forma de los faroles, y luego la forma de esa sombra que está sobre el niño, una lectura súper psicoanalítica también. Es decir, este álbum tiene infinitas capas de lectura, que si bien con un niño pequeño no vamos a profundizar en la imagen, qué freudiano, ¿no? Este niño que está tapado por la sombra de su madre, que luego sabremos que es su madre,
¿no? Pero sí ese niño te va a preguntar, mira, hay sombra, o sea, las nubes tienen forma de sombrero. Y mira, fíjate, los faroles también. ¡Qué loco! Y los árboles. Y también la mamá, ¿verdad? Tiene forma de sombrero, ¿no? Entonces aquí se hace una articulación inteligente, inmediata, que nadie te está diciendo entre la mamá y todas las cosas del mundo. Vemos la presencia de la madre replicada en todas las cosas del mundo, ya dentro del imaginario nostálgico, ¿ya? Y decaído anímicamente desde este niño que habla. No me hubiera gustado pasarle igual, dice, mientras está totalmente ensombrecido, ¿verdad? Por esta sombra. Bueno, podríamos hablar mucho rato, pero quiero simplemente ejemplificar, ¿no? La interdependencia texto-imagen. Y la quiero ejemplificar también con un texto de una autora chilena, ¿ya? Que es Jocelyn Pérez, y un libro maravilloso que se llama La niña que se escondía demasiado, solo con un ejemplo, ¿no? de una doble página solamente, para ejemplificar siempre, ¿no? esta diálogo texto-imagen. Dice, la niña que se escondía demasiado llegó a una gran casa donde vivían muchos monstruos tan pequeños como ella. Fíjense que si nosotros no vemos la imagen, yo al menos me imaginaría algo así como donde viven los monstruos, ¿verdad? Me imaginaría unos monstruos, ¿no? Un libro de fantasía, donde una niña pequeña llega a una casa llena de monstruos. Pero cuando vemos las imágenes, nos vamos a dar cuenta que en realidad los monstruos no son monstruos, sino que son niños, ¿no? Y son niños que aparecen todos con una máscara. Y a medida que continuemos la lectura nos vamos a dar cuenta, ¿no? De cómo en el proceso de adaptación de esta niña a esta nueva casa, que luego también veremos que es un hogar de acogida de menores, ¿verdad? Ella va a terminar usando también una máscara, sintiéndose cada vez más parte de estos monstruos, que nunca se nombran como tales, como niños, digamos. Entonces, la historia la historia verbal va a narrarse en otro nivel, en otra capa narrativa en relación a la imagen, ¿no? Y solo en la combinación de ambos lenguajes nosotros vamos a ir articulando la historia, vamos a ir llenando los vacíos de una con el otro, ¿no? Súper recomendado para quienes no conozcan a Jocelyn Pérez, este maravilloso libro de la editorial Muñeca de Trapo, también una editorial chilena pequeña que le está yendo muy bien por estos días. Entonces, un poco para ir sintetizando lo dicho hasta ahora, vamos a decir que la interdependencia es la diferencia fundamental que tiene el álbum respecto del libro de imágenes y del libro ilustrado. Yo me referí recién a la diferencia del libro álbum con el libro ilustrado, pero aquí también menciono el libro de imágenes y brevemente les comento que el libro de imágenes vendría siendo a nivel de complejidad en relación texto-imagen de lo más básico, elemental, y tiene que ver básicamente con este tipo de... generalmente se usa para la primera infancia este tipo de libros donde se proyecta una imagen muy icónica acompañada por un concepto, que es la palabra, ¿no? Pelota, o el libro del circo, ¿no? Carpa de circo, ¿verdad? Medios de transporte, autobús, Entonces hay una imagen ya muy icónica, como digo, acompañada de la palabra. Y generalmente eso requiere un mediador, ¿no? Que articule la palabra y vayamos entonces estableciendo nexos entre lo que vemos y cómo se llaman las cosas, ¿verdad? El libro ilustrado sería la narración tradicional acompañada de imágenes que solo tienen un afán decorativo y que por lo general redundan y repiten lo dicho. Y el álbum entonces sería aquella obra donde existe esta relación de interdependencia entre texto e imagen. Hay algo que no hemos dicho, pero es súper importante. Aparte de texto e imagen, hay un tercer eje que es clave en el álbum, que es el eje del diseño gráfico. En el álbum, todas las decisiones del diseño gráfico van a ser sumamente deliberadas, van a ser pensadas. Por ejemplo, solo por decir algo, las guardas, ¿verdad? Lo primero que uno ve cuando abre un libro, lo tengo aquí. Bueno, la primera cosa que uno cuando abre un libro, digamos que suele ser una trama de algún color, etc. En el libro álbum es muy significativo, ¿ya? Por lo general en el libro álbum se van a utilizar las guardas para entregarnos cierta información, guiños o elementos
relacionados con la historia. Entonces también a nivel de diseño gráfico va a haber un lenguaje que comunica y que debe leerse junto con los otros. Los colores, la materialidad, los paratextos, las solapas, ¿cierto? Todo comunica en el álbum, ¿no? Hay un trabajo muy deliberado de diseño gráfico, y un trabajo que va, se hace literatura desde el diseño gráfico también, ¿verdad? Y algo súper importante que ya lo mencionábamos cuando revisábamos esta página de Brown, de Voces en el Parque: la tensión entre lo visual y lo lingüístico origina múltiples sentidos, infinitos destellos posibles de sentido, y a eso le llamamos la polisemia. Entonces, la polisemia es otra de las características fundamentales a la hora de abordar la lectura del álbum como género multimodal, ¿verdad? La posibilidad de múltiples significaciones, lo cual va a ir desafiando cada vez más los modos tradicionales que tenemos de leer e incluso de evaluar la lectura, ¿no? Cuando uno evalúa de modo más tradicional, ¿no?, una lectura buscando un significado único, ¿ya? Eso se echa por tierra con el álbum, cuando hay infinitos significados que pueden articularse y como que nunca se acaban. Y ya lo habíamos dicho, la imagen domina el espacio visual, eso lo sabemos, ¿cierto? Y eso es súper relevante. Aquí tengo más recomendaciones. Flix, ya lo había mencionado de Ciraldo, pero está este Pequeño azul y pequeño amarillo de Leo Lionni, que es bellísimo, muy, muy, muy sencillo y tan significativo. Bueno, y Edward Gorey, Shaun Tan, y todo lo que ellos han hecho. Aquí puse algunos ejemplos nomás de toda la obra de estos dos autores. Shaun Tan, una maravilla. Y aquí tenemos, bueno, Eloísa y los bichos, por ejemplo, que es este álbum de Jairo Buitrago, que es una maravilla. Yo aquí quería mostrarles, por ejemplo, cómo funciona específicamente. Miren, por ejemplo, aquí, lo que ocurre aquí con el diálogo entre texto e imagen, ¿no? Esta es una niña, bueno, es una historia de una niña y su padre, una historia de migración. Entonces se va ella con su padre a vivir a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, ¿no? Y ella dice que llega a la sala de clases, ¿cierto? Y se siente como un bicho raro. Pero miren qué interesante y qué desafiante ver que en realidad los bichos son los otros, ¿no? La imagen nos está diciendo como lo contrario a lo que nos dice el texto, ¿verdad? No es ella el bicho, son ellos los bichos raros, ¿cierto? Entonces estos juegos de contradicciones también son muy sabrosos, muy ricos, ¿ya? Que pueden lograrse solo en un género como este. La contradicción, bueno, ha sido trabajada por los grandes autores de álbum, ¿no? Existe un libro que se llama Esta no es una caja, ¿verdad? Y aparece una caja. Y imposible no pensar en René Magritte, ¿ya? Con esta obra famosísima que inspiró a Foucault mismo, ¿no? Que se llama Esto no es una pipa, y aparece una inmensa pipa, ¿verdad? Todos estos juegos, ¿no?, problematizadores, desafiantes, que tienen que ver con la contradicción texto-imagen, forman parte del universo polisémico del álbum. En este caso lo vemos con el tema de los bichos. Y hay otra cosa súper interesante, además de mucha, en Eloísa y los bichos, que tiene que ver con es muy bonito este libro, que tiene que ver con la utilización de los elementos paratextuales, particularmente las guardas. Esta es la guarda, no sé si es la del final, la última, la guarda del final del libro, Eloísa y los bichos. Y gracias a esa guarda nosotros vamos a entender la historia desde otro lugar completamente. Gracias a esa guarda nosotros ya vamos a haber terminado la historia, el libro, ¿no? Estamos cerrando el libro y nos encontramos con una guarda que revela algo que no teníamos idea y que nos hace entender todo lo que entendimos desde otro lugar. No quisiera hacer spoiler, pero se revela la presencia, la ausencia de un personaje fundamental en la historia, ¿no?, a través de su presencia en fotografías. Y ahí uno retrocede y como que vuelve a leer todo desde otra perspectiva. Es otra historia. Y eso solamente en la guarda, o sea, ya fuera de la narración tradicional, digamos, ¿no? Se termina el libro y aparece esto que nos da vuelta a todo.
Solo entonces para recalcar la importancia de los elementos paratextuales, de los elementos de diseño gráfico en este caso, ¿no? La guarda siempre ha sido, ¿no?, parte del diseño gráfico, del libro, ¿no? El lector activo, entonces, queridas, es uno de los elementos que para mí, y para, bueno, muchas y muchos, ¿no?, son de los elementos más distintivos y relevantes del álbum, ¿ya? El hecho de que las imágenes no puedan ser entendidas sin los textos, y que los textos pierdan sentido si se leen por separado, ¿no? Esto, a ojos de Fanuel Anand Díaz, y lo comparto plenamente, reclama un rol constructivo del lector, ¿ya? Esa es la gracia. No nos están dando toda la información en bandeja, procesada, explícita, evidente, ¿no? El lector debe entonces ser capaz de completar esos eslabones, esos silencios, esos no dichos, o esas articulaciones de sentidos, ¿verdad?, que aseguran una participación activa e inteligente en el proceso de decodificación. Y eso implica muchas cosas también, sobre todo en relación a la imagen, a las percepciones, a las concepciones que tenemos sobre infancia y sobre lector y lectora. Estamos dando un paso más allá de la concepción del lector como un agente pasivo, ¿verdad?, y avanzando hacia una concepción del lector como un agente activo, ¿no?, que toma protagonismo en relación a todos los otros elementos que conforman el proceso lector, empezando a llamarse incluso, más neologismos aquí, coautor, reader, como writer, reader, ¿no?, lector, escritor, ¿verdad?, lectoescritor, lectoautor, prosumidor, le dicen algunos, pero a mí hablar de consumidor no me parece adecuado, o sea, hablando en estos términos, pero se ha ocupado, ¿verdad? Andreita, estabas levantando la mano, cuéntanos. Era solo para comentar, con el caso del anterior que estabas contando de Luis y los bichos, de una experiencia que yo tuve de mediación con este libro en una escuela con muy poca motivación lectora, en un cuarto básico, donde lo primero que respondieron en la primera lectura es: ¿qué libros más raros nos traes? Ah, mira. O sea, fue la primera porque esta era la segunda sesión de otra que ya habíamos visto, El hombre de color. Y luego, en la medida que iba pasando el cuento, las interpretaciones asombrosas, así, inesperadas para el autor, para el adulto mediador, en el caso mío, y donde decían que, por ejemplo, habían sido transformados y eran miniatura la niña. Entonces, el mundo de los bichos, estaban realmente los bichos, pero la niña estaba sido disminuida, entonces estaba en un mundo de miniatura y por eso se veía el mismo tamaño de los bichos. Otro dijo que en el fondo eran todos malos los bichos porque le iban a hacer daño a la niña. ¿Ya? Y bueno, y luego, en vista, que no tampoco para no spoilear, pero en vista de un personaje ausente que aparece como recurrente en esta historia, las interpretaciones también eran muy interesantes porque luego de un rato, después de una segunda sesión de motivarlo, empezaron entre ellos a debatir, discutir en buena, digamos, una conversación literaria ya donde iban señalando sus versiones posibles de la ausencia de ese personaje. Wow. Entonces, y fue muy impresionante cómo en un curso muy, como te digo, además muy subyugado por una profesora que entre medio los retaba cuando yo estaba con ella, porque les decía, pero si yo les enseñé lo que es una metáfora y los retaba frente a mí, me da mucha pena, porque me sentía súper mal, porque pues me da vergüenza a mí de que los retaran a ellos frente a mí, porque si yo hubiera sido niña me habría dado mucha vergüenza a mí misma, digamos, como que me empaticé con los pequeños, pero en el fondo transmitir la enorme maravilla que permite que estos libros puedan, yo lo utilizo como la metáfora de las flores. Para mí los niños son como capullos, y que cuando tú les llevas literatura artística buena, como esta, se abren.
Y sale todo de, yo así lo imagino, me lo imagino así. Y eso pasó con este libro en un lugar, como te digo, donde nunca en su vida había visto un libro álbum, para nada. Y tenían una profesora mandona y retona, que les decía cómo no saben lo que es una metáfora. Solamente quería compartir. Qué buena experiencia, Andrea. Muchas gracias por compartirla, porque es tan, a ver, por decirlo de alguna forma, tan... Nos puede pasar a todos, ¿verdad? Es como, claro, está a la vuelta de la esquina, algo así, esa profesora, digamos, ese sistema educativo, ¿cierto? Y qué bonito que ellos reconozcan como que raros los libros que nos traes cuando nos trae literatura de calidad también, ¿no? Se agradece, mediadora, con la Andrea Villena, qué suerte. Lo mismo que tú estabas haciendo ahí, Carola, de enseñar a leer. O sea, esa profesora estaba cerrada a este tipo de obras porque no se había dado el trabajo de hacer el ejercicio. De esa lectura más, digamos, comprensiva, digamos, de crítica, y estos chiquitos se estaban perdiendo de una maravilla porque no... Claro. Bueno, Probablemente la profe no sabía leer, no tenía idea de leer imágenes, no sabía que... Por eso también creo que es súper pertinente estos talleres que haces tú y todo, porque finalmente abren también es una parte de una realidad. Era una escuela subvencionada de un sector Santiago Centro, Pedro Aguirre Cerda, un sector en Santiago cerca de Lo Valledor, y yo después hice esa misma experiencia porque cuando estaba haciendo la tesis de magíster en una escuela rural, y los niños también, o sea, tenían muy poca habilidad de poder, al principio, Sí. Pero luego de un poco de estímulo, chum, abría la flor, así, Claro, y empezaban sus ideas y todo. Entonces, porque ellos en el fondo vienen ya con el chip de la lectura de imágenes, a diferencia de digamos, que ya es de otras generaciones. Entonces, cosa de abrirles la ventanita y boom, qué bonita la imagen que usas, Andrea, del capullo, ¿verdad? Que me florece. encanta. Y a mí me lo imagino así, más que si ya no son chiquititos y todo, entonces me ha pasado eso. Así que... No, muchas gracias, Andreita, por compartir esa experiencia que creo que nos interpreta a todas las aquí presentes. Vamos, bueno, hablábamos entonces precisamente de eso, ¿no? De cómo el álbum como género obliga a una participación diferente del lector, que ya no es pasiva, sino activa, ¿no? La lectura del álbum implica, primero que todo, la asunción de mi poder como lector a la hora de crear la historia. Incorpora la idea de que yo ya no tengo que responder a un paradigma lector tradicional en que yo, lector, lectora, debo ir en busca de el significado, ¿no? Correcto de una lectura, ¿no? Sino que se parte de la base de que existen tantas lecturas posibles como lectores y subjetividades, y no me estoy citando a mí, sino a Luis Rosenblatt, ¿no? Estoy hablando del enfoque transaccional de Luis Rosenblatt, que tiene que ver con la teoría de la recepción y que tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Con la idea del lector como coautor de la obra, ¿no? Entonces también hay nociones de protagonismo infantil detrás de esto, ¿no? Hay una asunción del lector como agente activo e inteligente de los procesos de articulación de significados, ¿cierto? Trabajar con álbum implica trabajar con nuevos paradigmas lectores en general, con cambiar la forma en que yo entiendo la lectura, entiendo el lector y luego ya si hilamos más fino en el sistema educativo, como evalúo eventualmente también, digamos, la lectura. ¿Ah? Entonces, esto es lo más importante para mí, ¿no? La idea del lector activo. Estamos súper cortos de tiempo para... Yo les quería hacer una actividad, no vamos a alcanzar, pero se las voy a dejar esbozadas para que eventualmente ustedes la repliquen, ¿ya? Porque me pidieron hoy día especialmente que nos ciñéramos a la hora porque va a haber un tope de horario con otro taller, que empieza justo a las 7. Pero vamos a cerrar con los contenidos, vamos a alcanzar a terminarlo sin problema. Entonces se nos está invitando con esto un cambio de paradigma, ¿ya? Aquí yo estoy citando a Beatriz Elena Robledo, que es una autora, mediadora que yo siempre cito, que admiro muchísimo, que es colombiana, ¿no? Que dice, el escritor siempre le deja una huella al lector para que complete. Aquello que no está visible en el texto, el lector lo complementa con su conocimiento y experiencia.
Y con esto Robledo se está refiriendo a la literatura en general, a la lectura en general, ¿verdad? Beatriz Elena Robledo precisamente propone avanzar desde paradigmas tradicionales de lectura, ¿no? Donde el lector es un ser, agente pasivo, ¿no? Que debe, ¿no? Consumir todo lo que se le ofrece y luego repetir, ¿verdad? Identificar el significado único. Propone pasar de eso a este paradigma, ¿no? Del lector como agente activo. Y entonces habla de estos no dichos, de estos silencios, de estas huellas. Michel de Certeau hace lo propio también, se refiere al tema, ¿no? A los no dichos. Dentro de estas propuestas que tienen que ver con nociones contemporáneas de la mediación, que es lo que hace Robledo, el libro-álbum es un género que se ajusta con perfección a estos cambios de paradigmas lectores, ¿no? El libro-álbum en sí mismo, ¿no? Tiene como una de sus particularidades es precisamente la presencia de no dichos, ¿ya? De huellas, de guiños. ¿Ya? El propio Anthony Brown lo decía con sus propias palabras, hablando de sus propias ilustraciones al principio de esta sesión, ¿cierto? Yo generalmente en mis ilustraciones suelo dejar detalles ocultos, que es un poco esto, ¿verdad? Entonces, este cambio de paradigma, el álbum se ajusta muy bien a este cambio de paradigma, en el que vamos todos navegando hacia la configuración de lectores activos, ¿ya? Que son autores también. Y aquí es lo que yo les decía, la actividad que yo les tenía preparada, pero no vamos a alcanzar porque quedan 4 minutos, pues tiene que ver con esta maravilla del libro álbum, que si no lo conocen, y por favor léanlo, ya que se llama Los misterios del señor Burdick. Y básicamente, a ver si les alcanzo a mostrar el videito. Les voy a mostrar un videito para que se hagan una idea de qué se trata el libro y luego les cuento de qué se trata la actividad. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, disculpen. Te lo paso ahora. Estoy terminando. Ya. Dime dónde. No lo sé. Estoy ocupada. Ya. Ahí están los señores los misterios del señor Burdick, ¿verdad? Una presentación más o menos de qué va, ¿no? este libro, y que, bueno, en sí mismo invita al lector activo totalmente, ¿cierto? Nos encontramos con una serie de imágenes, ¿verdad? Cuyo texto se ha perdido, y de las cuales solo se conservan el título del cuento, ¿ya? Que acompañaban originalmente, y un pequeño epígrafe.
Entonces se perdió el cuento. Aquí la maravilla, lo que ocurre aquí en el proceso lector es hermoso, porque nosotros vamos a articular, vamos a crear el cuento perdido. ¿Ah? Al enfrentarnos a la ilustración y al título del cuento, cada una de nosotras va a articular ese cuento perdido. ¿Ah? Es muy bonito, es esa actividad, ¿no? Pedirle a las personas con que estemos trabajando este libro que reelaboren el cuento perdido a partir de estos elementos, ya es genial. Pero la que yo les iba a hacer ahora, que es más cortita, ya que también se las voy a recomendar, tiene que ver con con crear el título y el epígrafe para las imágenes. ¿Ah? Siempre desde la lógica, ¿no? Para aplicar, materializar lo que hemos hablado sobre el álbum, sobre este lenguaje multimodal, ¿no? El título que yo elabore para esta imagen, por ejemplo, debería ser un título que no tuviera nada que ver, que no dijera nada de lo que dice la imagen, obviamente, para hablar de álbum, porque si no estaríamos hablando del libro ilustrado, ¿no? La enredadera del libro, la niña bella durmiente, libro ilustrado, ¿verdad? ¿Qué título podría ser un contrapunteo de códigos tal que transformara a esto en un álbum? ¿Ya? Y aparte del título, le pedimos, ¿no? a nuestros asistentes, ¿no? La bajada. En este caso, por ejemplo, podemos elaborar infinitas, ¿no? Opciones que nos permitan, además, este proceso en que vamos a invitar al lector a crear el cuento gracias a los elementos que les demos. Entonces, en este caso, esta ilustración va acompañada por este título: La biblioteca del señor Linden. Él la había prevenido sobre el libro. Ahora ya era demasiado tarde. Imagínense todo lo que pasó ahí, que no nos enteramos, todo lo no dicho. ¿Ah? Y bueno, esta otra, que era la segunda ilustración con la que íbamos a trabajar, ¿no? Dice: otro lugar, otro tiempo. Si había una respuesta, él la encontraría ahí. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? O sea, quedan todas las preguntas flotando en el aire, invitándonos a ser actores, ¿verdad?, de nuestros propios procesos lectores, invitándonos a participar, no como agentes activos, como coautores de esta obra, como un buen libro álbum, ¿verdad? Y es lo que tienen los géneros multimodales, y desde ahí partimos, ¿no? Este seminario, esta invitación a asumirnos como lectores, como agentes activos e inteligentes en los procesos de articulación de significaciones, dando un paso más allá muy importante en relación a paradigmas anteriores, ¿no? Que proponen lecturas lineales y pasivas, ¿ya? Y un poco eso, con eso termino. Les agradezco la presencia, la participación. Estamos súper en la hora, que me pidieron que por favor fuera súper estricta con la hora, así que lo dejamos hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Estamos? Parece que estamos. Ya, chiquillas, Javi, te dejo